Hey there, Ryan Reynolds here. It's a new year, and you know what that means. No, not the diet. Resolutions. A way for us all to try and do a little bit better than we did last year. And my resolution, unlike big wireless, is to not be a raging and raise the price of wireless on you every chance I get. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment required, equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes on unlimited. See mintmobile.com for details. Cada día mueren 150,000 personas en todo el mundo. Un día, tú y yo también seremos parte de esta estadística. Pero, ¿qué sucede realmente en el momento de nuestra muerte? ¿Cuál es el verdadero destino final? Algunas personas creen que vamos al cielo, otras piensan que vamos al infierno. Algunos creen que primero pasamos por el purgatorio, mientras que otros creen que simplemente caemos en un sueño profundo. Pero ¿cuál es la verdad? Veamos qué dice la Biblia sobre esto. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo como este y mucho más que hemos preparado para ti. Ahora, veamos qué dicen las Escrituras sobre a dónde vamos cuando morimos. Lo primero que debes saber es que en nuestra fe cristiana no debemos temer a la muerte. Más bien, debemos contemplarlo con gozo, sabiendo que al dejar este mundo imperfecto, nos uniremos a Cristo en el paraíso, donde ya no habrá dolor, lágrimas ni tristeza. Pablo lo expresa claramente en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Además, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8, está escrito: sí, tenemos plena confianza y preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Nuestro verdadero hogar no es este mundo transitorio y falible, sino que pertenecemos al Señor y esta es una esperanza que abrazamos con entusiasmo. Ahora, examinemos lo que sucede en el momento de nuestra muerte. Existe una perspectiva entre algunos creyentes que propone que, cuando morimos, caemos en un sueño profundo y prolongado, esperando la segunda venida de Cristo. Esta idea se conoce como la doctrina del sueño del alma. Sin embargo, no es una doctrina ampliamente aceptada y fue promovida principalmente durante la Reforma por los anabautistas y los servitas en Inglaterra durante el siglo XIX. Por otro lado, algunos creyentes en el cristianismo católico defienden la creencia en el purgatorio, según la cual el alma acude primero a este lugar para ser purificada de sus pecados antes de ascender al cielo. Así, algunos creyentes sostienen que, en el momento de nuestra muerte, el alma se une inmediatamente a Cristo, mientras que nuestro cuerpo es depositado en la tierra, reposando en el sepulcro hasta la segunda venida de Cristo. En ese momento, nuestro cuerpo nos será devuelto. ¿Y qué pasa con un cuerpo resucitado? Él es eterno. Seguramente Dios creará nuevos cielos y una nueva tierra, y allí habitaremos con Él eternamente. En cuanto a los no creyentes, hay diversas opiniones. Algunos sostienen que su destino final será el infierno, donde sufrirán eternamente. Otros creen que simplemente dejarán de existir, mientras que algunos argumentan que experimentarán sufrimiento temporal por sus pecados antes de dejar de existir permanentemente. Esta última creencia se conoce como la doctrina del aniquilacionismo, que postula que Dios en última instancia los aniquilará poniendo fin total a su existencia. Pero, ¿cuál es la realidad de estas acusaciones? La verdad solo puede descubrirse mediante un estudio integral y equilibrado de las Escrituras, no mediante la interpretación de un versículo aislado. Primero, examinemos el concepto de purgatorio. ¿Qué revelan realmente las Escrituras sobre el purgatorio? De hecho, no se menciona el purgatorio en la Biblia. Entonces surge la pregunta: ¿cómo originó la Iglesia Católica Romana la doctrina del purgatorio si no se basa en las Escrituras?
Principalmente, esta creencia surgió de dos fuentes. Primero, como tradición eclesiástica, y segundo, a través de interpretaciones de textos no canónicos conocidos como libros apócrifos. Por ejemplo, en Segunda de los Macabeos, capítulo 12, versos 42 al 45, se relata cómo Judas Macabeo, el comandante de las fuerzas judías, organizó una colecta de 2000 dracmas por persona para enviar a Jerusalén como ofrenda por el pecado. Al hacerlo, Judas Macabeo actuó con gran honor y rectitud, considerando la esperanza de la resurrección. Si no hubiera creído en la resurrección de los que habían muerto, habría sido inútil e ilógico orar por los muertos. Sin embargo, su visión estaba puesta en la magnífica recompensa destinada a quienes descansan en la devoción. Su gesto estuvo motivado por una profunda reverencia y piedad. Así, realizaba expiación por los difuntos para que pudieran ser absueltos de sus pecados. En Segunda Macabeos vemos que aconsejan orar por los muertos y ofrecer sacrificios por sus pecados para lograr el perdón. Este enfoque contrasta con las enseñanzas de la Biblia. Es importante reconocer que los textos apócrifos no tienen la misma autoridad que la Biblia, no son parte del canon bíblico y no deben considerarse fuentes definitivas de verdad o doctrina. La Iglesia Católica Romana apoya la doctrina del purgatorio basándose en tradiciones e interpretaciones de pasajes de estos textos apócrifos, pero es necesario tener en cuenta que tales y las enseñanzas no se encuentran en la Biblia, lo que indica que no representan la verdad bíblica. De hecho, esta creencia se opone directamente a las enseñanzas bíblicas. Si se acepta la idea del purgatorio, implícitamente sugiere que la redención que Jesucristo logró en la cruz, muriendo por nuestros pecados, no fue completa. Sería como decir que la expiación de Cristo no es suficiente por sí sola. En Segunda Macabeos vemos que Judas hace ofrendas por los muertos para expiar sus pecados, lo que entra en conflicto con las enseñanzas bíblicas que afirman que solo Cristo hizo una expiación total por nosotros y por el mundo entero. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, está escrito: «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». La doctrina del purgatorio sugiere que debemos complementar la obra redentora de Jesucristo, idea sumamente incorrecta y contraria a lo que establecen las Escrituras. Jesucristo ya ha pagado el precio total por nuestra salvación, una verdad que se encuentra a lo largo de la Biblia y que culmina en sus propias palabras: «Consumado es». En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, se narra: «Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». En ese momento le ofrecieron una esponja empapada en vinagre colocada sobre una rama de hisopo, la cual le colocaron en la boca. Después de tomar el vinagre, Jesús dijo: «Consumado es». Y, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Por lo tanto, las afirmaciones que apoyan la existencia del purgatorio contradicen directamente las enseñanzas bíblicas. Respecto a la validez de la doctrina conocida como sueño del alma, que postula que al morir se entra en un estado de inconsciencia hasta la segunda venida de Jesucristo, aunque esta doctrina no es ampliamente aceptada, fue promovida por algunos durante la Reforma, particularmente por los anabautistas y los socinianos en el siglo XIX. Varios versículos parecen indicar que los muertos no tienen conciencia, como se menciona en Salmos, capítulo 6, versículo 5, Salmos, capítulo 115, verso 17, Eclesiastés, capítulo 9,
verso 10. Y también en Isaías capítulo 38, verso 19. Sin embargo, cuando la Biblia describe la muerte usando la metáfora del sueño, lo hace para ilustrar que para los cristianos la muerte es solo un estado temporal, similar al sueño. Para aquellos que defienden la teoría del sueño del alma, les pido que reflexionen sobre esto por un momento y presten atención. Echemos un vistazo más de cerca al Salmo, capítulo 115, versículo 17. Que mencioné como supuesta evidencia de esta teoría. El versículo dice, no alaban al Señor los muertos, ni los que descienden al silencio. Aquí parece referirse al concepto de sueño del alma, pero es crucial no interpretar un solo versículo de forma aislada. Sigamos con el estudio del siguiente versículo, el versículo 18, que dice, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Este texto no sugiere que debamos pasar por un largo periodo de inconsciencia después de la muerte antes de estar con el Señor. Más bien, afirma la alabanza continua. Ahora veamos otro pasaje frecuentemente mencionado en relación al sueño del alma. En Juan, capítulo 11, versículo 11, donde Jesús explica. Después de decir esto les dijo, Lázaro nuestro amigo se ha dormido, pero lo voy a despertar. En este pasaje, Jesús no afirma que el alma de Lázaro estuviera dormida, ni hay otro versículo bíblico que sugiera que las almas permanezcan inconscientes. Simplemente usó la expresión que Lázaro se había quedado dormido. Entonces, cuando los discípulos tomaron sus palabras literalmente, pensando que Lázaro simplemente estaba descansando, Jesús aclaró diciendo, no está durmiendo, sino que está muerto. Los discípulos respondieron, Señor, si duerme, se recuperará. Sin embargo, Jesús se refería a su muerte y luego declaró explícitamente, Lázaro ha muerto. Los otros textos mencionados como prueba del sueño del alma siguen un patrón similar. El uso de dormir en referencia a la muerte es puramente metafórico en las Escrituras. Nuestros cuerpos físicos permanecerán en la tierra y se convertirán en polvo, mientras que nuestras almas estarán en comunión con Jesucristo. Según Génesis, capítulo 3, versículo 19, se nos recuerda que con el sudor de vuestra cara comeréis el pan hasta volver a la tierra, porque de ella fuisteis tomados, porque polvo eres, y al polvo volverás. Sin embargo, las Escrituras también revelan que nuestros cuerpos humildes serán transformados para ser como Jesús en el momento de la resurrección. En Filipenses, capítulo 3, versículo 20 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, que transformará nuestros humildes cuerpos en semejanza de su cuerpo glorioso, por el poder que le permite sujetar todas las cosas a sí mismo. En su segunda venida, Dios transformará nuestros cuerpos terrenales en cuerpos espirituales eternos, capaces de vivir para siempre junto a Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede cuando morimos si no creemos en el purgatorio ni en el estado de sueño del alma? La Biblia aporta claridad sobre este tema a través de varios versículos. En verdad os digo que hoy estaréis conmigo en el paraíso, indicando que la unión con Él en el paraíso es inmediata, sin pasar por el purgatorio ni por un período de sueño del alma. Los creyentes en espíritu se unen directamente a Cristo. Pablo también aborda este tema en Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Estoy presionado entre los dos. Mi deseo es partir y estar con Cristo, porque esto es mucho mejor. Claramente, Pablo no anticipa un intervalo de purgatorio o de sueño del alma. Su esperanza es la unión inmediata con Cristo. Asimismo, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 8, reafirma esta convicción cuando dice, sí, somos muy valientes y preferiríamos estar lejos del cuerpo y en casa con el Señor.
Estos textos enfatizan que para los creyentes la muerte es un paso directo a la presencia de Cristo. Por lo tanto, al morir, el alma y el espíritu se separan del cuerpo físico. No permanecen inactivos en la tumba, ni se encuentran en el purgatorio, sino que están presentes con el Señor en el cielo. Esta verdad se refuerza en la Biblia, específicamente en Hebreos capítulo 12, versículo 22, que describe: «Mas vosotros habéis venido al monte Sión, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a innumerables ángeles celebrando, y a la asamblea de los primogénitos escritos en el cielo, y a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos perfeccionados». Así, es claro que al dejar este mundo, los fieles son llevados a un lugar de gloria y de eterna comunión con Dios. Este pasaje trata de los fieles que ya están en el cielo, y al leer el capítulo completo, se puede apreciar que el culto a Dios trasciende la mera presencia divina, extendiéndose a la compañía de los ángeles y los espíritus de los justos ya perfeccionados. Esto constituye una gran multitud de testigos, y al comienzo del capítulo ya se menciona en el versículo 1. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, desechemos todo lo que nos estorba y el pecado, que tan fácilmente nos estorba, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Este pasaje resalta la comunión celestial y la inspiración que los creyentes deben sacar de ella, revelando que los seres celestiales están conscientes de los acontecimientos terrenales y se regocijan en cada conversión a Cristo, como se menciona en Lucas capítulo 15, versículo 10. Os digo también que es gozo en presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Piensa en la alegría que cada conversión despierta entre los ángeles. Recuerda que nuestra estancia en este mundo es temporal. No estábamos destinados a quedarnos aquí indefinidamente. Consideremos las palabras de Esteban en su martirio, registradas en Hechos, capítulo 7, versículo 55. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: Mira, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Este testimonio refuerza nuestra comprensión de un hogar celestial permanente, en contraste con la fugacidad de nuestra vida terrenal. Con un fuerte grito, se taparon los oídos y unánimemente atacaron a Esteban, arrastrándolo fuera de la ciudad para apedrearlo. Mientras esto sucedía, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Durante la lapidación, Esteban gritó: «Señor Jesús, recibe mi espíritu», y arrodillándose gritó en alta voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Después de estas palabras, Esteban murió. Este poderoso mensaje resalta la convicción de Esteban, quien, lleno del Espíritu Santo, confió su espíritu a Jesucristo mientras su cuerpo permaneció en la tierra. Al describir a Esteban como dormido, la narración sugiere un descanso temporal del cuerpo, dado que su espíritu ya estaba con Cristo. Así, mientras su espíritu estaba unido a Cristo, su cuerpo descansaba, esperando la futura resurrección, cuando Jesús regresará para revitalizar nuestros cuerpos, transformándolos en cuerpos eternos y espirituales, semejantes a Jesús, con quien habitaremos en los nuevos cielos y nueva tierra. Esto también se aclara cuando examinamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 al 10, que nos enseña: «Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para recibir salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él». Estar despierto o dormido no implica una desconexión con Él. La meta fuera del sueño en realidad se refiere a la muerte, como se explica en las Escrituras. Cada persona vive una sola vez en la tierra, después de la cual
viene el juicio, como dice Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Así como el hombre está destinado a morir una vez y luego enfrentar el juicio. Como creyentes, después de nuestra muerte, nuestra promesa es estar en la presencia de Cristo. Aquellos que se nieguen a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador enfrentarán un destino de castigo eterno. Se cree que esperan primero en un lugar transitorio, el Hades, donde aguardarán su resurrección final, juicio y condenación eterna. Jesús ilustró lo que sucede después de la muerte a través de la parábola de Lázaro y el hombre rico. El rico fue llevado al infierno, mientras que Lázaro fue recibido por los ángeles en el cielo en presencia de Abraham, continuando con la parábola de Lázaro y el hombre rico que se encuentra en Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Jesús nos presenta una narración muy significativa sobre lo que les sucede a los justos y a los malvados después de la muerte. El hombre rico, que vivía una vida de lujo y egoísmo, murió y fue llevado al Hades, un lugar de tormento y sufrimiento. En cambio, el mendigo Lázaro, que sufrió en la tierra, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, lugar de consuelo y paz. El rico, en su tormento, levantó los ojos y vio a Lázaro a lo lejos, en el seno de Abraham, y gritó: «Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Logos, porque estoy atormentado en esta llama». Abraham respondió: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro solo males. Ahora él está consolado y tú atormentado. Además, hay un gran abismo entre nosotros y tú, de modo que los que quería pasar de aquí a vosotros no podía, ni los de allá podían pasar para aquí». Aquí, Jesús destaca la separación definitiva entre el destino de los justos y los malvados después de la muerte. El tormento del rico y el consuelo de Lázaro son inmediatos, lo que refuerza la idea de que, al morir, los individuos van directamente al lugar de su recompensa o castigo, sin pasar por un estado intermedio de inconsciencia o purgatorio. Este pasaje también refuta la idea de que los muertos no son conscientes de su estado. El rico es plenamente consciente de su sufrimiento, recuerda su vida en la tierra e incluso pide que se advierta a sus hermanos para que no vengan al mismo lugar de tormento. La respuesta de Abraham fue clara: «Tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos». Incluso con la petición del hombre rico de que Lázaro resucitara y les advirtiera, Abraham afirmó que si no escuchaban a Moisés y a los profetas, no creerían en alguien que resucitó de entre los muertos. Esta parábola no solo ilumina el destino de los justos y los malvados después de la muerte, sino que también resalta la importancia de escuchar y creer el mensaje de Dios durante la vida terrenal. La lección aquí es clara. La decisión de aceptar o rechazar la salvación de Dios debe tomarse mientras estamos vivos, porque después de la muerte ya no hay ninguna oportunidad para el arrepentimiento o el cambio de destino. Además, al hablar de la resurrección de los muertos, la Biblia nos ofrece más claridad sobre lo que sucederá en el futuro. En Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29, Jesús dice: «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que han hecho lo bueno, a resurrección de vida, y los que hicieron el mal, a resurrección de condenación». Aquí Jesús está hablando de una futura resurrección de todos los muertos. Sin embargo, los justos resucitarán para vida eterna, mientras que los malvados resucitarán para condenación eterna. La creencia en la resurrección también es fundamental para la fe cristiana, como se establece en 1 Corintios, capítulo 15. Pablo explica que así como Cristo resucitó de entre los muertos,
nosotros también seremos resucitados en cuerpos glorificados. Describe la resurrección de los muertos como algo que sucederá en el último día, cuando Cristo regrese. En aquel tiempo, los que murieron en Cristo resucitarán y los que aún estén vivos serán transformados en cuerpos incorruptibles. Pablo escribe: «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Sonará la trompeta, y los muertos resucitaremos incorruptibles y seremos transformados». Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 al 52. Esto refuerza la idea de que la resurrección de los cuerpos será un evento futuro, asociado con la segunda venida de Cristo, cuando todos los creyentes recibirán cuerpos glorificados, similares al cuerpo de Cristo después de su resurrección. Respecto al castigo eterno, la Biblia también es clara. El infierno, o lago de fuego, se describe como un lugar de tormento eterno, antes deteniéndose ante el diablo y sus ángeles, según Mateo, capítulo 25, versículo 41. Aquellos que rechacen la salvación ofrecida por Cristo compartirán ese destino. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, leemos: «Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego». Esto describe el juicio final y la separación eterna de los malvados de Dios. En resumen, la Biblia enseña que después de la muerte, los justos irán inmediatamente a la presencia de Dios, mientras que los malvados serán enviados a un lugar de tormento. No hay período de sueño del alma ni de purgatorio. El destino de cada individuo se determina en el momento de su muerte en función de su aceptación o rechazo de Cristo. La resurrección de los muertos tendrá lugar en la segunda venida de Cristo, cuando los creyentes recibirán cuerpos glorificados y vivirán eternamente con Él en los cielos nuevos y la tierra nueva. Para aquellos que rechazan la salvación, el castigo eterno en el lago de fuego será su destino final. Estas verdades deben inspirarnos a vivir con urgencia, compartiendo el Evangelio y recordando que nuestra vida aquí es solo una preparación para la eternidad. Si este contenido te resultó valioso, te pido que me apoyes suscribiéndote al canal para no perderte los próximos videos. Comparte con tus conocidos, deja tu me gusta y tu opinión en los comentarios. Esto ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestra comprensión. Gracias por estar aquí y que Dios los bendiga.